Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La ira del hombre. Leemos en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 31. Y dice la palabra de Dios: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La ira del hombre. Y hay una palabra que aquí confronta, y por eso puse este versículo como encabezado, y es quítese. Dice: quítese de vosotros todo enojo, ira. Pero si la ira y el enojo de Dios existe, ¿por qué Dios no se la quita? Bien, este versículo me da la respuesta, porque la ira y el enojo de Dios no es el mismo que el de nosotros. La ira y el enojo del hombre son distintos. La ira y el enojo del hombre nos llevan a pecar. ¿Quiere decir que airarnos o enojarnos es pecado? No. El problema es lo que hacemos cuando estamos airados o enojados, que eso sí es pecado. ¿Dónde dice eso? Ok, miremos en el mismo Efesios, capítulo 4, versículo 26. Dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y aquí es donde quiero explicar un poco. Quítese de vosotros toda ira y enojo. ¿Por qué Dios no se lo quita? Porque es diferente. Porque el enojo de Dios no lo hace pecar a Él. Él no puede pecar porque no hay pecado en Él. En cambio, en nosotros el enojo sí nos hace pecar. O sea que la ira o el enojo es pecado, no. Y también es contra qué estamos enojados, contra qué nos airamos. Alguien dijo una frase y dijo: si vamos a enojarnos y no pecar, entonces podemos enojarnos solamente contra el pecado. La única forma para que no pequemos cuando estamos enojados es enojarnos contra el pecado. Por eso Dios no peca, porque Él está enojado solamente contra el pecado. La ira es la más violenta de las emociones humanas debido a que involucra sentimientos fuertes y nos muestra cómo nos hace perder el control, cómo es algo que es interno, pero qué hermoso ver cómo es distinto a la ira de Dios. Hablando un poquitico de la ira de Dios para hacer el comparativo al final, dije que es algo difícil de entender. Quisiéramos a veces como recortar pedazos de la palabra donde hacen referencia a la ira de Dios y solo colocar el amor y su misericordia y su bondad, pero no se puede. Cuando entendemos que la ira de Dios no es como la nuestra, que es provocada, que es comprensiva, que no es como la nuestra, que no se ha completado, que es comprensiva, todo lo que vimos, podemos ver que en la ira de Dios no hay caprichos, no hay rencores, no hay orgullo como en la nuestra, sí. En la de Dios es una respuesta a su santidad, en la del hombre es una respuesta a su orgullo. Entonces entendemos que es imposible hablar de un Dios justo que no responda con su ira al pecado, a los actos que nos alejan de Él. Dios, por su carácter de santidad, es incompatible con cualquier tipo de maldad, por eso la juzga y la castiga. Y está enojado contra eso. Si a nosotros nos da enojo las injusticias que se hacen contra los demás, contra nosotros, pues ¿cuánto más Dios? Que a veces queremos relacionar a Dios con solo lo bueno y creer que lo malo viene de Él y lo aceptamos porque viene de Él y Él lo traerá con algún propósito en nuestra vida y pues que se haga su voluntad como lo hemos visto, y esto no es así, no existe de esta forma. Pero ¿a qué se refiere esto de que airaos pero no pequéis? Ya vimos que la ira es distinta, la de Dios a la de nosotros. Y Él no puede quitarse la ira porque no lo haría justo y no lo haría santo. Pero nosotros sí, porque al airarnos nos conduce a pecar.
Y aquí lo está dejando claro, aquí no dice airaos y pidan perdón porque ya pecaron por airarse. No, airaos pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Para entender esto es bueno diferenciar, podría llamarlo como las emociones a las acciones, como la parte interna a la externa, lo que siento con lo que hago. Porque todos sentimos emociones internas y hay momentos en los que sentimos tristeza, dolor, frustración, emoción, rabia, y esto lo que hace es despertar una ira en nosotros a través del dolor, a través de la frustración, a través de las injusticias, a través de palabras fuertes, a través de cosas que nos dicen injustas. Esto levanta un sentimiento de ira interno. Quiero que entendamos que primero es interno. Y todos tenemos sentimientos que son naturales. ¿Para qué entonces Dios nos dio los sentimientos? Pues valga la redundancia, para poderlos sentir, para poderlos expresar, para poder vivir. Y no son pecaminosos en sí mismos, no es pecado enojarnos. Lo que es pecado es cómo actuamos, es lo externo que le damos rienda suelta a eso interno que sentimos. Repito, las emociones son internas y no se dirigen contra las personas, están contra nosotros mismos. Van en un estado que queda interno, no sale. Cuando hay ira o rabia por diferentes cosas, llega primero a ser un sentimiento, un estado emocional en nuestra vida. Y algunos reaccionamos de diferentes formas. Unos tal vez no queremos comer, no queremos hablar con nadie, tal vez queremos salir, caminar, queremos distraernos, tal vez queremos llorar, tal vez queremos pegar un grito fuerte, tal vez queremos callarnos, tal vez no queremos ver a nadie. Lo podemos demostrar de diferentes formas. Nos desahogamos de esa ira, pero es algo interno que hay acá y que queremos explotar. Hasta ahí no hay ningún pecado. Pero lo que hacemos externamente para dar lugar a esa emoción interna es lo que hace que sea pecado. Por eso es que la ira del hombre es distinta a la de Dios. La acción es externa y puede dirigirse positiva o negativamente hacia los demás. Y vemos aquí como cuando leemos desde el versículo 25 al 32, aquí nos muestra la diferencia entre una vida que ha sido renovada y entre una vida que no ha sido renovada. Y aquí nos explica qué es todo lo que tenemos que hacer. El versículo 27 dice: no den lugar al diablo. ¿Cómo damos lugar al diablo? Cuando nos airamos y pecamos, no cuando nos airamos. No cuando nos airamos. Este pasaje es una continuación de las enseñanzas de Pablo sobre la naturaleza que recibimos a través del Espíritu Santo por la fe en Jesucristo. Si nos enojamos por alguna razón, experimentamos la emoción o la pasión involuntaria de la ira. No debemos permitir que esta provoque acciones de las cuales nos vamos a arrepentir después. Tal vez por eso es mejor a veces cuando vemos a alguien enojado dejarlo solo, dejarlo quieto, para que él pase ese momento. Porque muchas veces cuando entramos no sabemos hablar. Tal vez decimos: otra vez enojado, otra vez se puso bravo, brava, otra vez está, y no entendemos lo que está pasando internamente en esta persona. Podemos verlos 1000 veces enojados, pero desde que no salga ese sentimiento, esa emoción externa a causar daño a su entorno, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Estas son cosas que nosotros necesitamos entender. La advertencia bíblica es tratar la ira el mismo día de la provocación. Antes de irnos a dormir esa noche, deberíamos de haber tomado medidas con Dios, encontrar la solución al problema. Orar. Cuando la palabra nos enseña: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, significa que no pase un día. No se puede poner el sol, no podemos amanecer, no podemos acostarnos airados con nuestra pareja, con nosotros mismos, con
cualquier cosa de nuestra vida y pasar 1, 2, 3, 4 días, pasar 5 soles, 7 soles, 20 soles en nuestra vida y continuar airados. Esto es lo que Dios nos está enseñando. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que si nos demoramos más de un día con esa ira que hay en nosotros, vamos a pecar. Y ahí es donde le damos lugar al diablo. Ahí es donde le damos lugar al diablo. Aquí es donde opera uno de los atributos del Espíritu Santo, que dice que el Espíritu Santo es amor, es solo amor, pero de ahí desprenden gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio o autocontrol. Aquí es donde tenemos que ejercer bajo el Espíritu Santo el dominio propio y el autocontrol. Por eso es necesario, cuando estamos airados, tenemos tanta ira, meternos a cualquier lugar que hay. Yo usualmente utilizo un baño porque es el lugar más secreto que hay, donde nadie va a ir a molestarte. Y utilizo un baño para arrodillarme y pedirle a Dios que me ayude, que me ayude a controlar esa ira, ese momento de rabia, de injusticia, de prepotencia, de cosas que se vienen, que a veces nosotros no podemos tener el control sobre ella, pero que nos hieren, nos duelen y que no sabemos qué hacer. Esto es lo que se llama autocontrol o dominio propio. Para concluir, en vez de permitir que la emoción de la ira se convierta en una acción de pecado, la cual nos vamos a arrepentir, aquí Efesios mismo lo dice, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como también Dios los perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Todo esto forma parte del nuevo hombre creado según la justicia de Dios y la santidad de la verdad. Uno de los poderes del Espíritu Santo que ha dotado a los creyentes después de su transformación espiritual mediante la fe en Jesucristo es importante, es acudir a Él. Necesitamos de la oración para poder pasar este trago amargo. Y a veces todos permitimos que nuestra ira se apodere de nosotros. Cuando nos hace daño o nos sentimos injustamente desfavorecidos, naturalmente queremos tomar represalias o arreglar el problema de la manera más rápida o a nuestra forma. Sin embargo, el Señor nos enseña, y en el versículo 31 dice: quítese. Es la de nosotros, la ira del hombre, la que es totalmente distinta. La de Dios no. La de Dios es totalmente distinta. Vemos la diferencia. La ira de Dios nos bendice, la ira del hombre nos destruye. Por eso qué hermoso hoy entender que la ira en sí no es pecado. La ira en sí no es pecado. El pecado es cuando a través de esa ira interna, eso emocional, externamente la sacamos y maltratamos, dañamos, rompemos, destruimos vidas. Ahí es donde está el pecado. Y Dios nos está invitando a no pasar un día con tantas cosas guardadas en nuestro corazón, sino poderlas entregar y al otro día poder actuar de una manera distinta y ya no poder sentir esa emoción. Solos no podemos, pero con Dios aquí se aplica que todo lo podemos en Él, porque la fortaleza viene de Él. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta hermosa palabra, por este tiempo, por todo lo que nos enseñas a través de tus atributos, bendito Dios. Gracias por tu bendición, gracias por guardarnos, gracias por protegernos, gracias por amarnos. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nosotros. Hoy te damos toda la honra, toda la gloria, todo el poder y toda la alabanza. Y gracias, bendito Rey, porque qué hermoso ver que, aunque a veces no queremos aceptar ese atributo provocado que es la ira tuya hacia el pecado, hacia el perverso, hacia el malvado, hacia la injusticia, hacia la maldad, realmente la necesitamos, Dios, porque está guardada nuestra vida. Gracias, Padre bendito, por tu bondad. Te amamos y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus preciosas manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.